En la semana de RCR, Red de Comunicación Regional, presentamos Don C con César Zamora Bento. Bien, le damos la bienvenida a esta hora a César Zamora Bento. Él es economista, analista en temas políticos y como siempre le agradecemos la amabilidad de compartir esta, esta conversación del fin de semana. ¿Cómo saludarte, César? Muy amable como siempre. Buen día. Buenos días, José. Qué gusto de estar aquí ya en los últimos momentos de esta contienda electoral totalmente rara, totalmente. Debe haber algo que aprender ahí, José. Creo que el gobierno que toque tendría que revisar todo el proceso electoral y llevarlo a un cauce donde la participación sea más transparente, ¿no? Ahora, ¿cómo estás analizando? Tenemos una semana que falta, ya mañana, de acuerdo a la legislación electoral, es el último día de publicaciones, pero tenemos ahora el otro factor que son las redes y la gente de una otra manera va a tomar en consideración las proyecciones de las encuestas, los simulacros de votación, etcétera. ¿Cómo estás mirando tú el tablero electoral en estas circunstancias? Sí, lo de Ixo en realidad sorprende mucho porque hemos estado viendo una serie de datos, de proyecciones. Ha habido una encuesta anterior, de una encuestadora también, donde la composición es totalmente diferente. Bueno, algunas cosas que se repiten es de Keiko, pero en esta de Ixo, López salía abajo, sorprende la subida de Carlos Álvarez, ¿no? Sorprende muchísimo. No sé, tendría que tener una explicación, ¿no? Porque no hemos visto una performance, ¿no? Importante como para que tenga esa subida. También nos vemos con mucha sorpresa como López Chao ha caído bastante. Eh, bueno, en realidad no sé qué lo estaba sosteniendo en el nivel de las proyecciones anteriores, pero ahora se le ve en un nivel bastante precario. Llama la atención también lo de López Aliaga, ¿no? López Aliaga ha hecho un esfuerzo, pero también él mismo se ha pateado a los pies, ¿no? Él mismo la cuestión de su temperamento, su inestabilidad emocional, ha hecho pues que caiga de manera estrepitosa a pesar de tener una campaña sostenida. Entonces, ahí hay una cuestión. César Acuña está en su lugar. No creo que pueda ir más. Y el resto, ¿no? No creo que tenga mayor importancia para el electorado. Quiero decir que no van a poder cumplir las expectativas de los que van a apoyarlos, porque no van a superar un porcentaje mínimo que exige la ley para la presidencia, están muy lejos. Y también creo yo que van a tener muchos problemas para poder obtener un porcentaje significativo, tanto para constituir la Cámara de Senadores como la Cámara de Diputados, que en ese aspecto también hay que hacer una aclaración, ¿no? No está muy claro las explicaciones de los representantes del Jurado Nacional de Elecciones. Confunden y no, en realidad no se sabe cómo va a ser la distribución en concreto, principalmente en lo que va a ser la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Bueno, eso lo podríamos tratar de desmenuzar un poco más. Ahora, César, ¿tú crees que con el alto nivel de indeciso de gente que aún no decide su voto, el tablero puede moverse en las primeras posiciones? Sí, puede darse el caso, pero digamos, yo creo que a Carlos Álvarez ha llegado a su tope, no creo que vaya a cosechar más. Creo que podría aparecer un poco más la figura bueno, Nieto también está en la pantalla, ¿no? En realidad no sé en mérito de qué. Yo sí creo que se puede recomponer y en el caso de Keiko Fujimori, creo que va a aumentar. Va a aumentar por una sencilla razón, José.
Hay partidos que han hecho un trabajo político en estos últimos meses serio, habrán invertido mucho dinero, pero ha sido estratégico, ha sido programado, han ido a los lugares donde tienen que ir, han enviado los mensajes que tienen que enviar, ha habido mayor profesionalismo en el desarrollo de las campañas. Y otros candidatos, a pesar de que han tenido recursos suficientes para hacerlo de la manera similar, no lo han logrado. El caso, te digo, caso concreto de López Aliaga, ¿no? El caso concreto de César Acuña, ¿no? Que teniendo recursos importantes para hacer una campaña, y entiendo yo la logística, ha prevalecido en ellos ese comportamiento de patrón y no de líder político. O sea, a César Acuña se le ve como el patrón de un partido político, no como el líder que conduce a la gente. Y últimamente López Aliaga ha tenido el mismo desempeño. Se le ve como un patrón empresarial, ¿no? Pero no como un líder político. Pero aquí hay un Y detalle eso, interesante que tú trazas, César, ¿no? Que es la falta de estructuras políticas. Y en realidad solamente vemos figuras, ¿no? Salvo excepciones de partidos o organizaciones, ¿no? Pero eso es la gran ausencia en esta jornada electoral que vamos a tener el 12 de abril, ¿no? Vemos caudillismos, vemos, como tú dices, patrones, pero lo que no vemos es organicidad, ni mucho vemos estructura partidaria. Eso va a ser quizá también un factor decisivo en las elecciones a poco menos de una semana. Como tú decías hace unos instantes, hay un voto duro anti-Keiko. Eso es cierto, tampoco se puede negar. Un voto fuerte que es el antiqueiquismo, porque ya no es el fujimorismo, el antiqueiquismo. Pero también tienen una estructura partidaria que no la puede soslayar. Eso es otro tema, ¿no? Entonces, si llegamos a una eventual segunda vuelta, vamos a ver en exactitud una confrontación abierta, una polarización abierta, que tampoco podemos dejar al margen. sí, y fíjate, sin desestimar, digamos, la transparencia de las encuestadoras, a mí me parece muy raro esta subida de Carlos Álvarez, realmente, y lo están poniendo en segundo lugar, Ipsos, segundo lugar. Me parece muy raro porque hablábamos de la organicidad, hablábamos de la estructura y además de lo que están detrás de estas agrupaciones políticas. Carlos Álvarez, digamos, tiene una simpatía, pero atrás de él no hay nada. O sea, no hay una estructura partidaria, no hay personajes profesionalmente destacados, no hay planificadores. Entonces, yo me pongo preocupado que Carlos Álvarez haya subido a ese nivel de disputar la segunda vuelta, posiblemente con Keiko Fujimori, y estaría convirtiéndose el escenario para la segunda vuelta. O sea, se estaría preparando un escenario de la segunda vuelta donde la población peruana, que la conocemos y sabemos de sus características, va a preferir con el antiqueísmo demostrado, va a preferir a Carlos Álvarez, que no tiene ningún pergamino político, no lo estoy subestimando, pero digamos, cada zapatero a tus zapatos, pero él lo está poniendo y la población en algún momento, si esta fórmula de segunda vuelta se va a producir, lo más probable es que en el folclore político que tenemos en nuestro proceso, en la falta de preparación política de los ciudadanos que van a ir a sufragar el domingo, en la segunda vuelta podrían hacer lo que pasó con Pedro Castillo en algún momento, sin estructura partidaria, sin vocación y sin pergaminos políticos, sin siquiera tener una base técnica que soporte un futuro gobierno, como ha sucedido, y Carlos Álvarez podría ser una repetición de lo mismo. Tengamos cuidado, ojalá que no sea un juego de números de las encuestadoras para, digamos, insinuar una posibilidad dentro del electorado a fin de que la mayoría de las personas que está indecisa diga, hoy mejor nos vamos con Carlos Álvarez, pero porque ha sido, digamos, inducido a través de estas informaciones, ¿no? Estas informaciones. Muchas veces, José, y hay que reconocerlo,
Las encuestadoras inducen a la población, sobre todo la población que no está informada sobre las características de lo que es la política y de los candidatos y sus planes de gobierno. Y sobre los planes de gobierno, pues yo puedo decir muchas cosas más y ojalá surja una pregunta en ese sentido. En efecto, antes de plantear ese tema, porque es un tema central, ¿no? También hay una ausencia de planes de gobierno, lugares comunes. César, en el caso, hemos hablado casi del primer pelotón, Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga, Carlos Álvarez, Rafael López Aliaga, de acuerdo al último encuesta de Ipsos. Miremos hacia abajo, los candidatos que se encuentran más abajo. Roberto Sánchez, Juntos por el Perú. Jorge Nieto, César Acuña. La izquierda, y Alfonso López Chao. La izquierda tiene alguna posibilidad, así como van las cosas, ¿lo crees tú? Ese bolsón que todavía no define su voto podría ser aprovechado por estos sectores de la izquierda o de la centroizquierda. En la primera vuelta no, José. En la primera vuelta las cuestiones se van a desarrollar como se han planteado desde el Congreso de la República. Este planteamiento, esta estrategia política generada por los partidos políticos en el Congreso, lleva a que se dé esta situación, se polaricen. Ha podido ser la izquierda la que genere esta fortaleza, ¿no? La idea que nosotros teníamos meses atrás es que la izquierda se iba a consolidar como un bloque y la derecha dividida entre sí, entonces iba a haber uno de derecha y uno de izquierda en la segunda vuelta. Pero lamentablemente la izquierda ha demostrado su catadura, sus egoísmos, sus arrogancias de ser los mejores de izquierda que los otros de izquierda, que unos son más tibios, que otros son más radicales. Entonces, esas pugnas internas dentro de una estructura mental de izquierda les ha disparado en los pies y no creo que pueda haber algún repunte en esta primera vuelta para que se vuelquen hacia una opción de izquierda y puedan competir en una segunda vuelta. Yo creo que la izquierda va a salir dañada, no va a tener representantes y la pugna va a estar entre dos facciones llamados de derecha y ahí se va a resolver el asunto. Lógicamente va a haber, después de la primera vuelta, conversaciones, acercamientos, ahí vamos a ver realmente las caretas, a quienes, hacia dónde y quién fue el principal gestor ideológico de esta forma de elecciones, porque al final en la segunda vuelta aquellos que dicen que eran de derecha suave, derecha moderada, derecha social, vamos a ver a dónde se van, ¿no? Dónde se van y vamos a ver que así fue diseñado y así lo están estructurando. Todos esos partidos, treinta y tantos que no tienen nada que ver en la contienda electoral, van a mostrar hacia dónde se van a sentir más afines y van a apoyar seguramente en segunda vuelta a las listas que resulten ganadoras, ¿no? Tú ponías sobre la mesa, y era un tema que lo habíamos conversado previamente, los planes de gobierno, ausencia de planes de gobierno. Quizás habrá dos, tres agrupaciones que han desarrollado con mayor precisión cómo afrontarían un eventual gobierno, pero en su mayoría son lugares comunes, César. ¿Cómo estás analizando este tema, ¿no? Desde el aspecto económico, del aspecto social? Mira, lo económico y lo social tienen muchas, se agarran de las manos y van juntas. Si la economía no va, lo social no va. Este, a ver, he visto los planes de gobierno, sin excepción, José, con una pequeña diferencia. Yo no quiero hablar de planes de izquierda ni de derecha, yo quiero hablar de planes de intervencionismo público y de aquella opción que te deja más libertades en el desarrollo de las actividades económicas. Existen planes en donde el intervencionismo es absoluto, a tal punto que pretenden dar bonos para la lucha contra la pobreza, para proteger a los sectores más vulnerables, para todos están queriendo proponer bonos. Mucha intervención del Estado. Nadie habla de reducir el Estado, que todos sabemos un Estado tremendamente grande como el actual y como el que sería en aquellas opciones políticas que tienen más intervención, que propugnan más intervención del Estado, como si el Estado fuese el ente rector inmaculado, el ente rector probo, ¿no? Donde las personas son bajadas del cielo para que vengan a administrar cosas.
más intervención pública para más gasto y por lo tanto menos inversión y más ahuyento de la inversión a través de los impuestos. Esa línea es la que está en su mayoría por el lado de lo que se llama el sector de izquierda. Mucha intervención. En derecha también hay. Keiko también tiene, no habla mucho de la burocracia pública, habla de lo que va a hacer, pero uno dice, oye, pero vas a hacer eso con esta carga tan pesada, con una mochila pública tan pesada, con tantos trámites burocráticos que obstruyen inclusive la propia inversión pública. O sea, allí yo veo mucha debilidad en los planes de gobierno. Están apuntando más intervención del Estado, más manejo, y eso de allí asfixia la actividad privada y asfixia la inversión y limita lo que se dice el crecimiento económico y el desarrollo económico. Entonces, hay una agrupación que es la de López Aliaga que dice, bueno, yo voy a reducir a 8 ministerios. Gran idea, gran idea. No le vamos a pedir que a estas alturas nos diga cómo lo va a hacer. Lo puede hacer, es la instancia máxima que podría gestionar una reducción del aparato público y hacerlo más eficiente. Pero el problema de López Aliaga es inestabilidad emocional. O sea, lo que en planes de gobierno plantea en estabilidad emocional, no le veo coherencia, porque estos cambios no tienen que ver con una actitud de jefe, de gerencia, de COA, sino tiene que ver con una cuestión de liderazgo político. Creo que eso le falta. Él es como un jefe de la empresa. Carajo, todo esto me hacen porque yo soy el jefe. Así no funciona la política. Así es. Entonces, el patrón no funciona. Ahí es donde yo te digo que los planes están huérfanos de una visión clara que el Perú necesita, que todo el mundo ve en el día a día, que es menos Estado, más libertades para las iniciativas privadas y más libertades para los individuos. Pero además creo que esta campaña de César ha estado ausente de buscar que sensibilizar y socializar los mensajes, ¿no? Porque hemos entrado nuevamente a un proceso de ataques permanentes, como lo hemos visto en el debate, y estamos ingresando a un proceso de fragmentación bastante delicado. Yo conversaba hace unos instantes con Roberto Quiabra, candidato a la presidencia por Unidad Nacional, y es una preocupación, ¿no? Luego de estas elecciones, ¿cómo te sientas en la mesa a conversar? Un país que está seriamente fragmentado, un país que no encuentra la posibilidad sobre temas centrales de poder establecer acuerdos o por lo menos consensos mutuos, de tal forma que podemos mirar los problemas en su conjunto, en la educación, en el tema de salud, en el tema de seguridad, en el tema de desarrollo, etcétera, etcétera, ¿no? Esta fragmentación, ¿cuánto va a pesar también en la segunda vuelta, César? Sí. Bueno, en la segunda vuelta va a ser el espacio necesario para que estos raspones, estas caídas, estos rasguños y hasta golpes se puedan limar, ¿no? Pero ya ahí va a ser en el escenario, digamos, post primera vuelta, en donde cada quien se va a sentir o va a insinuar su atracción por determinada opción, que ya van a ser dos. Yo me imagino que Popio Olivera irá contra los de derecha, va a estar allí y va a seguir siendo un actor más desde fuera de la competencia que va a ser utilizado para esto que se llama el maleteo o la creación o el fortalecimiento de los antis. Ese va a ser el rol de los que van a quedar al margen, que tienen una misión, digamos, no en la primera fase, sino su misión está clavada en la segunda fase. Ya han tenido la pantalla, ya han salido por allí, Spa ha hablado, Popi ha hablado Quiabra, ha hablado, todos han hablado, Belaúnde, etc. Entonces, ahora ellos ya están en la imagen como ex candidatos a la presidencia y van a tener voz. Y desde ahí van a empezar a bombardear las candidaturas en tal o cual sentido. Entonces, yo creo que va a seguir hablándose de estas fragmentaciones que tú mencionas. Se va a aumentar estas fragmentaciones, pero ya no tanto en pedacitos, sino en bloques, en los dos bloques.
Entonces tengamos mucho cuidado porque las elecciones para la gestión de gobierno va a tener dos imágenes a partir del 13 de abril, o sea, un día después de las elecciones. La imagen de que todavía no se define el Ejecutivo y la imagen que ya estaría conformado el Parlamento. Y recordemos que el Parlamento es el primer poder del Estado, ahora con una Cámara de Senadores con mucha mayor razón. Entonces, ahí creo que va a haber, estas fisuras se van a mantener ya a nivel del legislativo y lógicamente el manejo que debe tener el Ejecutivo tiene que ser muy profesional, muy marcado con figuras importantes que puedan disuadir y persuadir las diferentes posiciones políticas que se mantengan en el Congreso. Entonces, esperamos que vaya a haber una fragmentación fuerte, esperamos que vayan a haber los roces que deben haber después de la primera vuelta, pero los objetivos tienen que ser claros. Y ojo, si ya tú tienes una línea de trabajo, lo máximo que podrías hacer es mejorarla en el sentido de menos Estado, más libertades económicas y desarrollo de la actividad económica productiva para la generación de empleos. Ojo, nadie, a todo el mundo ha hablado de la lucha contra la pobreza, pero nadie ha dado ninguna cifra de cuánto piensan reducir, porque todas las propuestas que yo he podido ver eh, están diseñadas para mantener la pobreza, o sea, para seguir dando y con crecimiento cada año. Y cuando nosotros leemos el concepto de lucha contra la pobreza, entendemos que es ganarle a la pobreza, reducirla a la pobreza, no seguir incrementándola, no seguir amamantándola, no seguir apañándola, ¿no? Entonces, eso también es una falla que hay ahí, mi estimado José. Muy bien, César, yo te agradezco como siempre la amabilidad y desde ya te comprometo para el lunes, el día siguiente de las elecciones y el sábado, claro, vamos a seguir conversando, ¿no? Pues ya vamos a seguramente no hablar de temas electorales, ¿no? Pero sí, el día lunes te comprometo para poder echarle una mirada, como tú siempre lo haces, del interior del país, ya con resultados. Eso es el día 13, te comprometo muy temprano para conversar sobre lo que va a significar esta jornada el 12 de abril. Como siempre, César, un Con millón mucho de... gusto. Sí, bueno, sí, porque Con mucho gusto. es interesante, ya vamos a ver ya todo el tablero, cómo se mueve y cómo se podría seguir moviendo en segunda vuelta. Claro que sí. Y el sábado podríamos hablar de economía. Creo yo Yo creo que que es sí. muy importante sin entrar en el plano político. Así es, en efecto. ¿Ya? Yo te agradezco, César, como siempre, la amabilidad de haber compartido estos minutos. Saludos, ¿eh? Muy amable, buen fin de semana. Conversábamos con César Zamora Bento en nuestra secuencia Don C. Hacemos una pausa, volvemos. Don C. Con César Zamora Bento.